Al comienzo de la historia, vemos a un hombre sentado en una celda oscura. Su nombre es Lee. Frente a él hay un pequeño trozo de papel, y con mucho cuidado, está creando un sello falso a mano. Lee no es un prisionero común, es un artista extremadamente talentoso. Quiere enviar una carta desde la prisión. Pero hay un problema. El cartero de la cárcel le pide $10 para enviarla, y Lee no tiene nada de dinero. Por eso utiliza su increíble habilidad, y fabrica un sello falso, con sus propias manos. El sello es tan perfecto, que nadie puede distinguir si es verdadero o falso. Más tarde, cuando llega el cartero, le intenta entregarle la carta, pero el hombre vuelve a pedir los $10. En ese momento, un anciano, que está en la celda de enfrente, finge sentirse muy mal, y comienza a gritar. El cartero se distrae, y Lee aprovecha la oportunidad para colocar la carta en secreto dentro de su bolsa. Todavía no sabemos a quién va dirigida la carta ni por qué la envió. Esa respuesta se revelará al final de la película. Poco tiempo después, unos policías llegan y sacan a Lee de la prisión. Entonces descubrimos que había estado encarcelado en Tailandia durante mucho tiempo. Ahora, el inspector Ho, de la policía de Hong Kong, lo ha llevado bajo custodia. El inspector lo sienta en una sala de interrogatorios y comienza a leer todos los cargos en su contra. El primero es la fabricación de dinero falso. Además, hace 2 años, en una autopista de Canadá, se produjo un ataque contra un vehículo del Banco Central. Durante el incidente, murieron aproximadamente 7 guardias. Y eso no es todo. Después ocurrieron varios ataques más en la ciudad. La policía sospecha que detrás de todos ellos hay una organización criminal internacional, y Lee es acusado de estar directamente involucrado. Sin embargo, le niega todas las acusaciones. Repite una y otra vez que el verdadero responsable es un poderoso mafioso, conocido como Painte. Pero cuando le preguntan cuál es el nombre real de Painte, o dónde pueden encontrarlo, Lee no puede dar ninguna información. Incluso durante el interrogatorio con el inspector Ho, no revela nada útil. Al contrario, en su rostro se puede ver un miedo enorme. Entre lágrimas, le dice que Painte lo encontrará y lo matará. Por eso, le pide que lo envíen de regreso a prisión lo antes posible. Después de eso, la policía toma muestras de sangre y cabello de Lee y las compara con el ADN encontrado en las escenas de los crímenes. Los resultados muestran una coincidencia perfecta en todos los casos. Ahora, las pruebas son tan claras que ya no queda ninguna duda sobre su participación. La policía continúa presionándolo para que confiese la verdad. Sin embargo, le sigue negándolo todo, igual que siempre. En ese momento, una joven llamada Yuen está esperando fuera de la estación de policía. Ella ha llegado junto con un abogado para intentar conseguir la libertad bajo fianza de Lee, pero la policía rechaza la solicitud. Explican que Lee es un testigo muy importante en varios casos graves y que no puede ser liberado. Aún así, le ofrecen una condición. Si le revela la verdadera identidad de Painte, entonces considerarán la posibilidad de concederle la fianza. Entonces Yuen entra para hablar con él. Le pide sinceramente que diga toda la verdad. Finalmente, Lee comienza a hablar y empieza a contar los acontecimientos de su pasado. La historia nos lleva varios años atrás. Allí vemos por primera vez a Lee y Yuen. Ambos eran artistas y tenían un gran talento para la pintura. Gracias al arte, poco a poco se acercan y terminan enamorándose. Sin embargo, existía una gran diferencia entre ellos. Yuen era una artista creativa, que realizaba obras originales con su propio estilo. En cambio, Lee nunca creaba algo nuevo. Su especialidad era copiar exactamente las pinturas de artistas famosos. Su habilidad para imitar cualquier obra era realmente increíble. Pero había un problema. Nadie mostraba interés en esas copias. Y precisamente esa capacidad de copiar sería la razón por la que más adelante terminaría siguiendo un camino muy peligroso. Un día, un dueño de galería llamado Lack visita a la pareja para ver sus pinturas. Después de observar el trabajo de Yuen, queda muy impresionado y quiere comprar todas sus obras. Sin embargo, no le gustan las pinturas de Lee porque son simples copias de trabajos ajenos. Por esa razón, se niega a exhibirlas en su exposición. Entonces Yuen insiste y le dice que debe comprar todas las pinturas, juntas o no venderá ninguna. Cuando Lack se marcha, Lee le dice a Yuen que no se preocupe por él. Le asegura que un hombre de Tokio ya compró todas sus pinturas, pero poco después, Yuen descubre que estaba mintiendo. En realidad, ninguna de sus obras había sido vendida. Lee solo quería evitar que ella tuviera problemas en su carrera por su culpa. Finalmente llega el día de la exposición, sin que nadie lo note. Yuen coloca una pintura de Lee junto a las suyas. Los visitantes admiran las obras, pero de repente un hombre comienza a burlarse de la pintura de Lee. Al ver esto, Yuen se enfurece tanto que le arroja agua encima. Más tarde, cuando termina la exposición, Lee decide acercarse a ese hombre para disculparse. Entonces el desconocido empieza a reír. Le explica que todo había sido una actuación para que Lee se acercara a hablar con él en privado. Y revela algo sorprendente. De todas las pinturas de la exposición, la única que había comprado era precisamente la de Lee. Después, ambos se sientan en un restaurante y conversan durante bastante tiempo. Durante la charla, el hombre se presenta como Painte. Sí, el mismo Painte del que Lee no deja de hablar ante la policía. Painte elogia el talento de Lee y le dice que copiar una pintura con tanta precisión no es algo que cualquiera pueda hacer. Finalmente,
le hace una oferta directa. Le dice que una habilidad tan extraordinaria podría ser muy útil para él. Al día siguiente, Lee se reúne con Painte y le dice que está dispuesto a escuchar cualquier oferta. Painte sonríe y le da la bienvenida a su equipo. Pero cuando Lee descubre cuál será su trabajo, se queda completamente sorprendido. Painte le entrega un billete de $1 y le dice que debe crear una copia exacta. En otras palabras, le está ofreciendo participar en la fabricación de dinero falso. Lee se enfurece de inmediato y rechaza la propuesta. Entonces Painte le explica que su verdadero nombre es Zeng. También le cuenta que su familia lleva 3 generaciones dedicándose a la falsificación de billetes. Sin embargo, asegura que nunca han terminado en prisión, porque siempre trabajan con mucho cuidado. Ahora la gran pregunta es, ¿aceptará Lee esta peligrosa oferta? Painte comienza a explicarle por qué lo necesita. Le dice que los nuevos dólares tienen diseños y patrones extremadamente complejos. Incluso las impresoras más modernas y costosas no pueden reproducirlos con precisión. Por esa razón, la increíble habilidad artística de Lee es indispensable para el proyecto. Painte está convencido de que solo alguien con su talento puede lograrlo. Al principio, Lee vuelve a negarse, pero después de pensar en sus problemas económicos, termina aceptando. En ese momento, Yuen estaba viajando a Estados Unidos para participar en una exposición de arte. Por eso, Lee se marcha sin decirle nada. Mientras tanto, Painte lo lleva en avión hasta Canadá. Una vez allí, le presenta al resto del equipo. Entre ellos hay expertos con más de 20 años de experiencia en la fabricación de billetes falsos. Cada miembro domina una tarea específica. Juntos comienzan a diseñar un gran plan. Entonces entendemos que copiar $1 estadounidense no es algo sencillo. Cada billete tiene la imagen de Benjamin Franklin y está compuesto por numerosos detalles extremadamente pequeños. Incluso en el cuello de Franklin parecen diminutas letras con las palabras United States of America. Además, los nuevos billetes incluyen varias capas de seguridad adicionales. Sin técnicas avanzadas de pintura y reproducción, resulta prácticamente imposible copiarlos. Pero las dificultades no terminan ahí. Los billetes utilizan una tinta especial que cambia de color según el ángulo desde el que se observe. Desde un lado, puede verse de color púrpura y desde otro de color dorado. Este efecto se conoce como efecto Moire o cambio de color. Por lo tanto, el equipo necesita conseguir tanto el papel adecuado como esa tinta especial. Toda la organización comienza a buscar soluciones para cada uno de estos problemas. El desafío más complicado es crear la marca de agua. Para lograrlo, deciden inspirarse en antiguas técnicas de artistas chinos. El plan consiste en trabajar con 3 capas diferentes. La marca de agua será colocada cuidadosamente en la capa central, y toda esa delicada tarea deberá ser realizada por Lee utilizando únicamente sus propias manos. Antes de comenzar el trabajo principal, Lee crea varios billetes de práctica. Los dibuja con tanta precisión que todos los miembros del equipo quedan completamente sorprendidos al ver su talento. Después de varios días de entrenamiento, el grupo viaja de repente a Europa del Este. Allí se estaba realizando una subasta donde vendían una antigua máquina para imprimir billetes bancarios. Sin perder tiempo, la compran. Pero todavía quedaba una gran pregunta. ¿De dónde conseguirían un papel idéntico al utilizado para fabricar dinero real? Entonces Painte comparte una información muy interesante. Explica que el gobierno de Estados Unidos utiliza un papel de calidad muy similar para imprimir directorios telefónicos. Al escuchar esto, el equipo visita directamente la imprenta y compra unas 500 toneladas de papel. Con el material en sus manos, comienzan a imprimir los billetes falsos, siguiendo los diseños creados por Lee. La enorme máquina adquirida en la subasta empieza a trabajar sin descanso. Billete tras billete sale de la impresora. Y lo más sorprendente es que parecen completamente auténticos. Sin embargo, aún existía un problema muy importante. Todavía necesitaban el efecto de cambio de color. La tinta especial necesaria para lograrlo solo estaba disponible en instalaciones gubernamentales. Para conseguirla, Painte prepara un plan extremadamente peligroso. Junto con su equipo, organiza un ataque contra un vehículo del Banco Central. Dentro del vehículo, se transportaban varios barriles de esa tinta especial. Ese era el verdadero objetivo del asalto. Aunque no quería participar, Lee se vio obligado a acompañarlos. Durante el intento de robo, los guardias comienzan a disparar. La banda de Painte responde de inmediato. En medio del intenso tiroteo, Lee queda atrapado, sin saber qué hacer. De repente, uno de los guardias apunta directamente hacia él. Pero justo antes de disparar, Painte aparece y elimina al guardia. Poco después, lanza una bomba hacia otro vehículo cercano. La explosión provoca la muerte de varios guardias más. Finalmente, el grupo consigue los barriles de tinta y escapa rápidamente del lugar. Pero para Lee todo ha cambiado. Por primera vez, ha visto el lado más violento y despiadado de Painte. Hasta ese momento, solo había participado en la falsificación de billetes. Nunca imaginó que también terminaría involucrado en situaciones tan sangrientas. Ahora se encontraba atrapado en un camino del que parecía imposible escapar. Después de obtener la tinta especial, el equipo la instala en las impresoras y vuelve a producir billetes. Esta vez los resultados son increíbles. Cada billete muestra el mismo efecto de cambio de color que tienen los originales. Al ver esto, todos celebran emocionados. Habían creado algo casi imposible de distinguir del dinero auténtico. Sin embargo, Lee no comparte esa alegría. Por dentro,
Se siente cada vez más culpable. Entonces le pregunta a Painte qué harán cuando la tinta vuelva a agotarse. Tendrán que repetir la violencia hasta conseguir más. Le propone intentar desarrollar una alternativa por su cuenta, pero Painte no quiere escuchar nada. Lo interrumpe de inmediato y le ordena que se calle. A partir de ese momento, los miembros de la organización comienzan a transportar los billetes falsos en maletas hacia distintos países. Así, su imperio ilegal crece cada día más, pero la policía ya había empezado a sospechar. Un agente encubierto llamado Wing recibe la misión de investigar el caso. Junto al inspector Ho, comienza a seguir los movimientos de la organización. Más tarde, ambos se hacen pasar por compradores y logran acercarse a algunos miembros de la banda. Durante una de las operaciones descubren una fiesta que se celebraba en un barco en medio del mar. Varios integrantes de la organización estaban allí. Sin embargo, ni Painte ni Lee se encontraban presentes. Wing observa cuidadosamente todo lo que ocurre y luego abandona el lugar. Pero el verdadero juego de Painte apenas estaba comenzando. Poco después, organiza una reunión con uno de sus antiguos clientes, un hombre conocido como General. Al día siguiente, Painte emprende el viaje acompañado por Lee para encontrarse con él. Durante el trayecto, Lee le comenta algo importante. Le explica que conoce una técnica especial que podría reproducir el efecto de cambio de color. Eso significaría que podrían lograr los dos colores característicos del billete sin depender completamente de la tinta robada. Y esa idea podría cambiarlo todo. El plan funcionaría sin tener que matar a nadie. Al escuchar la idea, Painte se pone muy feliz y le promete a Lee que comprará un resort a su nombre para que pueda vivir tranquilo con Yuen el resto de su vida. Pero de repente, Painte le entrega Lee un control remoto de una bomba y le dice que solo debe presionar el botón cuando él se lo ordene. Mientras tanto, al llegar a la casa del general, la reunión comienza de manera normal. El general le ofrece a Painte un buen precio por los billetes falsos y le propone mudarse con toda su banda durante 6 meses para enseñar a sus hombres a fabricar dinero falso perfecto. Después, el general menciona que si el padre de Painte siguiera vivo, habría aceptado el trato de inmediato. Al escuchar eso, la expresión de Painte cambia por completo. Se levanta lentamente y le susurra al general que fue él quien mató a su padre hace 7 años. En ese momento, el general entiende que Painte no vino a hacer negocios, sino a vengarse. Painte abre su camisa y muestra varias bombas atadas a su cuerpo. Luego le grita a Lee que presione el botón, pero Lee está tan asustado que no puede moverse. Cuando Painte le grita otra vez, el control remoto cae al suelo y el botón se activa por accidente. Sin embargo, la explosión no ocurre en el cuerpo de Painte, porque esas bombas eran falsas. La verdadera explosión ocurre en el coche que estaba estacionado afuera. La fuerte explosión elimina a varios hombres del general. Los demás corren hacia Painte y comienzan a disparar. Painte responde con una pistola en cada mano y derriba a muchos enemigos uno tras otro. Pero eso era solo el comienzo. El general también era un rival muy peligroso. Por suerte para Painte, todo estaba planeado. Uno de sus compañeros, escondido en el bosque, comienza a lanzar cohetes contra la zona. Las explosiones destruyen todo a su alrededor y el lugar queda cubierto por fuego y humo. En medio del caos, Painte toma 2 rifles y sigue eliminando enemigos. Poco después, llegan más compañeros en vehículos y atacan a los hombres del general. Mientras tanto, algunos soldados encuentran al hombre que lanzaba los cohetes y logran acabar con él. En todo este enfrentamiento, Lee permanece escondido, intentando salvar su vida. La batalla continúa durante bastante tiempo. Finalmente, el general aparece en un vehículo blindado y comienza a disparar directamente contra Painte. Pero Painte salta en el momento exacto y dispara a una parte clave del vehículo. El blindado pierde el control y termina volcado. Así, Painte logra derrotar también al general. Pero la historia todavía no había terminado. El plan funcionaría sin tener que matar a nadie. Al escuchar la idea, Painte se pone muy feliz y le promete a Lee que comprará un resort a su nombre para que pueda vivir tranquilo con Yuen el resto de su vida. Pero de repente, Painte le entrega a Lee un control remoto de una bomba y le dice que solo debe presionar el botón cuando él se lo ordene. Mientras tanto, al llegar a la casa del general, la reunión comienza de manera normal. El general le ofrece a Painte un buen precio por los billetes falsos y le propone mudarse con toda su banda durante 6 meses para enseñar a sus hombres a fabricar dinero falso perfecto. Después, el general menciona que si el padre de Painte siguiera vivo, habría aceptado el trato de inmediato. Al escuchar eso, la expresión de Painte cambia por completo. Se levanta lentamente y le susurra al general que fue él quien mató a su padre hace 7 años. En ese momento, el general entiende que Painte no vino a hacer negocios, sino a vengarse. Painte abre su camisa y muestra varias bombas atadas a su cuerpo. Luego le grita a Lee que presione el botón, pero Lee está tan asustado que no puede moverse. Cuando Painte le grita otra vez, el control remoto cae al suelo y el botón se activa por accidente. Sin embargo, la explosión no ocurre en el cuerpo de Painte, porque esas bombas eran falsas. La verdadera explosión ocurre en el coche que estaba estacionado afuera. La fuerte explosión elimina a varios hombres del general. Los demás corren hacia Painte y comienzan a disparar. Painte responde con una pistola en cada mano
y derriba a muchos enemigos uno tras otro. Pero eso era solo el comienzo. El general también era un rival muy peligroso. Por suerte para Painte, todo estaba planeado. Uno de sus compañeros, escondido en el bosque, comienza a lanzar cohetes contra la zona. Las explosiones destruyen todo a su alrededor, y el lugar queda cubierto por fuego y humo. En medio del caos, Painte toma 2 rifles y sigue eliminando enemigos. Poco después, llegan más compañeros en vehículos y atacan a los hombres del general. Mientras tanto, algunos soldados encuentran al hombre que lanzaba los cohetes y logran acabar con él. En todo este enfrentamiento, Lee permanece escondido, intentando salvar su vida. La batalla continúa durante bastante tiempo. Finalmente, el general aparece en un vehículo blindado y comienza a disparar directamente contra Painte. Pero Painte salta en el momento exacto y dispara a una parte clave del vehículo. El blindado pierde el control y termina volcado. Así, Painte logra derrotar también al general. Pero la historia todavía no había terminado. Durante la batalla, una mujer llamada Chin, que trabajaba para el general, termina envuelta en llamas. Lee corre rápidamente para ayudarla y logra apagar el fuego. Sin embargo, su rostro ya había sufrido graves quemaduras. Cuando regresan, Painte la lleva al hospital. Después, provoca una gran explosión y destruye por completo el escondite del general. Un mes más tarde, Chin comienza a recuperarse poco a poco de sus heridas. Painte le entrega una nueva identidad y un pasaporte. En los documentos, aparece con el nombre de Yuen. Al ver eso, les enfurece porque Yuen es el nombre de la mujer que ama. Pero Painte ignora sus quejas. Con su nueva identidad, Chin se une oficialmente a la banda de Painte y, con el paso del tiempo, empieza a sentirse atraída por Lee. Aún así, Lee no presta demasiada atención a esa situación. Un día, todos deciden asistir a una exposición de arte de Yuen. Allí, Painte le dice a Lee que ya consiguió el resort que le había prometido y que ahora podrá vivir tranquilamente junto a Yuen. Pero Lee responde con tristeza y pregunta si Yuen realmente aceptaría vivir en un lugar comprado con dinero de un criminal. En ese momento descubren una noticia inesperada. Yuen está a punto de casarse con Luke, el dueño de la galería de arte. La razón es simple. Durante mucho tiempo, Lee no tuvo ningún contacto con ella. Después de esperar durante tanto tiempo, Yuen siguió adelante con su vida y comenzó una relación con Luke. Al enterarse de esto, Lee sale de la galería en silencio. Luego le dice a Painte que Lee y Chin quieren abandonar la organización. Painte se enfurece y Lee responde que no podrá irse hasta terminar el trabajo relacionado con la fabricación de la tinta. Mientras tanto, el agente encubierto Win decide que ya es momento de reunirse directamente con Painte. Pero Painte ya sospechaba que algo no estaba bien. Al investigar, descubre que Jan, uno de los miembros de su banda, compró un reloj utilizando los mismos billetes falsos que ellos fabricaban. Esto era una violación muy grave de las reglas. La organización tenía una norma estricta. Nadie podía utilizar su propio dinero falso para hacer compras. Eso significaba que Jan había cometido un error que podía revelar las actividades del grupo a la policía. Por esa razón, Painte decide castigarlo. Jan cae de rodillas y comienza a suplicar. También ruega por la vida de su esposa y su hija. La razón de su miedo era otra regla aterradora de Painte. Si alguien cometía un error, toda su familia también debía pagar las consecuencias. Pero Painte no muestra ninguna compasión. Sin dudarlo, le dispara y acaba con su vida. Al presenciar este asesinato tan cruel, Lee pierde el control. Inmediatamente se lanza contra Painte. Sin embargo, Painte dispara muy cerca de su oído y luego le da un fuerte golpe en el rostro. Mientras tanto, Win vuelve a presentarse disfrazado para intentar reunirse una vez más con Painte. Pero esta vez las cosas estaban a punto de complicarse aún más. Pero Painte ya conocía todos los planes de antemano. Por eso, durante la conversación, de repente le ordena a Lee que dispare contra Win. Sin embargo, Lee vuelve a quedarse paralizado y no puede hacerlo. Al final, Painte dispara personalmente y acaba con Win. Después de eso, se enfurece aún más con Lee y le revela algo que lo deja completamente impactado. Painte muestra que tiene secuestrados a Yuen y a Luke, el hombre con quien ella iba a casarse. Había logrado capturarlos únicamente para utilizar a Lee y obligarlo a obedecer. Luego le ordena directamente que dispare contra Luke, pero Lee se niega por completo. En lugar de obedecer, apunta su arma hacia Painte. Durante el enfrentamiento, se producen varios disparos y Luke termina perdiendo la vida. Tras ese momento, comienza una intensa batalla entre Lee y Painte. Mientras tanto, Chin aparece y empieza a derrotar a los hombres de Painte uno tras otro. Finalmente, Lee logra disparar al pecho de Painte y aparentemente acaba con él. Después intenta rescatar a Yuen, pero Chin lo detiene y amenaza con hacerle daño a Yuen si se acerca. La razón era que Chin se había enamorado de Lee y no quería permitir que Yuen estuviera a su lado. Sin otra opción, Lee se ve obligado a abandonar el lugar y dejar a Yuen atrás. Más tarde toma una bolsa llena de dinero y se dirige al resort que Painte había comprado para él. A la mañana siguiente, Lee lee una noticia en el periódico. La policía no había encontrado el cuerpo de Painte. Entonces piensa que tal vez sigue vivo y que podría buscar venganza contra Yuen. Por eso sale rápidamente para intentar protegerla. Sin embargo, antes de llegar, la policía lo arresta. Lo que ocurre después
Es exactamente lo que vimos al comienzo de la película. La policía le ofrece un trato. Si cuenta toda la verdad sobre Painte, podrá obtener la libertad bajo fianza. Además, la misma Yuen había dejado atrás Decide ayudarlo. Le había enviado una carta desde la cárcel pidiéndole perdón. ¿Recuerdan la carta enviada con un sello falso al inicio de la historia? Esa carta era para Yuen. Siguiendo el consejo de Yuen, le cuenta toda la verdad a la policía, desde el principio hasta el final. Después, los agentes le piden que haga un retrato de Painte. Gracias a eso, consigue salir bajo fianza. Más tarde, la policía lo lleva a un hotel. Allí, Le se disculpa con Yuen, y ambos comparten un momento muy especial. Pero justo en ese instante, el inspector Ho observa a un hombre vestido con uniforme policial. Lo más sorprendente es que su rostro era exactamente igual al retrato de Painte, realizado por Lee. Y lo más increíble era que ese hombre estaba entrando tranquilamente en una comisaría, usando un uniforme de policía. Por esa razón, el inspector Hogg y su equipo deciden actuar de inmediato. La policía lo arresta de inmediato. Todos creen que por fin han capturado al criminal más buscado del país. Pero el hombre, completamente confundido, comienza a gritar. Él asegura que no es ningún criminal y que solo es un simple agente de policía. Cuando muestra su identificación, el inspector Ho se queda sin palabras. En ese momento comprende que le los ha engañado durante todo este tiempo. Sin embargo, la verdad más impactante todavía estaba por revelarse. Y créanme, este giro cambia por completo toda la historia. Ya se dieron cuenta de lo que realmente ocurrió. Durante toda la película, nos hablaron de un peligroso criminal llamado Painte. Pero la realidad era muy diferente. Painte nunca existió. El verdadero Painte era el propio Lee. Desde la fabricación de billetes falsos hasta el ataque al vehículo del Banco Central, pasando por la masacre en el escondite del general, todo había sido realizado por él. Lee fue quien organizó y ejecutó cada uno de esos crímenes. Pero para escapar de la justicia, inventó la historia de un jefe criminal llamado Painte. Luego se presentó ante la policía como una víctima inocente atrapada en una situación que no podía controlar. Además, cuando fue arrestado, vio a un agente de policía que estaba de servicio. Más tarde utilizó el rostro de ese mismo agente para dibujar el retrato de Painte. Por eso, la policía terminó buscando a una persona completamente inocente. Lo más increíble es que durante toda la película pensamos que él era un artista amable y tranquilo que había sido obligado a participar en actividades criminales. Pero al final descubrimos que era exactamente lo contrario. El supuesto inocente era, en realidad, el cerebro detrás de todo. Y el temido Painte que todos buscaban no era más que una identidad falsa creada por Lee para ocultar la verdad. Sin duda, uno de los giros más sorprendentes e inesperados de toda la historia.